Cuando hablamos de lesiones traumáticas e inflamatorias de partes blandas, tenemos que hacer necesariamente mención a una lesión que es la más frecuente que puebla nuestros servicios de urgencias de traumatología. La lesión más frecuente que viene a urgencias de trauma es el esguince de tobillo. Y el esguince de tobillo es una lesión que casi todos hemos sufrido de manera más o menos grave y que afortunadamente requiere un tratamiento funcional y habitualmente no deja secuelas, permite una recuperación completa. Pero tenemos que recordar que un porcentaje pequeño de los esguinces graves de tobillo pueden acarrear secuelas y dolor residual, o bien por problemas ligamentosos, que no ha habido una curación adecuada, o bien por problemas del cartílago del tobillo, que en muchas ocasiones se producen después de un esguince grave. La articulación estrella a la hora de plantear preguntas y problemas en partes blandas es la rodilla. Y en la articulación de la rodilla, la mayoría de las lesiones son indirectas por giro, no son por trauma directo. Cuando una persona se gira la rodilla, habitualmente el giro o el movimiento lesional más frecuente causante de problemas en los meniscos y en el ligamento cruzado anterior es el giro en rotación interna y valgo de la rodilla hacia adentro, retorcerse la rodilla hacia adentro con el pie fijo en el suelo. Así se lesiona la mayoría de los futbolistas, cuando vemos las repeticiones a cámara lenta de las jugadas de lesión, y la mayoría de las personas que en su vida diaria tienen una torsión al bajar de un autobús, cualquier cosa nos puede causar una lesión interna de rodilla en un mal gesto. La pregunta del millón que nos hacen de manera repetida en exámenes, en test, en simulacros, es una persona que se ha torcido la rodilla y que tiene mucho dolor y que tiene un derrame, y que el derrame es de un tipo, de otro tipo, y que nos dan una serie de pistas, y al final nos preguntan casi siempre: ¿el paciente se ha roto el menisco o el paciente se ha roto el ligamento cruzado anterior? Esa es un poco la pregunta del millón. Y para conocer eso tenemos que diferenciar las dos historias en la rodilla: la historia de la lesión meniscal y la historia de la lesión del cruzado anterior. Y son historias muy diferentes, con un mismo origen y también con diferente final. Cuando nos lesionamos un menisco, el derrame que se produce en la rodilla es un derrame diferido, es un derrame que se produce al día siguiente. Pasamos una etapa, unas horas en las que vamos más o menos funcionando, y al día siguiente se hincha la rodilla, nos tienen que evacuar el líquido es inflamatorio sinovial, es amarillento, y tiempo después las maniobras de giro de la rodilla nos dan dolor. Hay muchas maniobras meniscales, no hay que sabérselas de memoria, y ahora después os razonaré el por qué. Cuando tenemos esta situación de derrame diferido, líquido sinovial amarillento clarito, la exploración suele ser positiva para lesión meniscal y la resonancia suele evidenciarnos bien qué tipo de lesión meniscal tenemos. La lesión meniscal más frecuente se localiza en el cuerno posterior del menisco interno. Casi siempre hay una lesión en esa zona, mucho menos frecuente que se lesione el menisco externo. Hay lesiones meniscales que son poco sintomáticas o incluso asintomáticas, y en ese caso no habrá que plantear una cirugía, y hay lesiones meniscales que sí son muy sintomáticas. En ese caso, la artroscopia, la menistectomía parcial por artroscopia, es una buena solución. Cuando una persona se rompe el cruzado anterior, sin embargo, el derrame es casi inmediato. En las primeras 3-4 horas la rodilla se llena de sangre. ¿Y por qué se llena de sangre? Porque la arteria que acompaña el ligamento cruzado anterior, que también se rompe con el cruzado anterior, aunque es pequeñita, tiene un sangrado pulsátil arterial, y ese sangrado nos va a llenar la rodilla de sangre en cuestión de pocas horas. El paciente tiene que ir a urgencias muy pronto después de la lesión, y al pincharle el derrame y evacuar el derrame se trata de un hemartro, se trata de un derrame con sangre. Eso nos indica con mucha posibilidad que el paciente tiene una rotura del cruzado anterior. Las maniobras de exploración que hacemos a las 2 o 3 semanas, cuando la rodilla está fría y está explorable sin mucho dolor, ya no buscan los giros de la rodilla como el menisco, buscan únicamente el desplazamiento anormal de la tibia sobre el fémur con la rodilla flexionada a unos 30 grados. Y esa es la maniobra que conocemos con el nombre de maniobra de Latchman. El señor Latchman tuvo a bien apellidarse así porque las primeras 3 letras de su apellido, si os fijáis, LAC, son ligamento anterior cruzado, y esto nos evita aprendernos las 40 y tantas maniobras meniscales que hay en la rodilla. Si en una pregunta nos dicen que la maniobra de Latchman es positiva o es patológica, pensaremos que nos están diciendo que se ha roto el cruzado anterior.
Sin embargo, si nos dicen que la maniobra de Apple, de McMurray, de Cabot, de Finocchieto, cualquier otra maniobra en la rodilla es positiva, pensaremos en lesión meniscal. Cuando un paciente tiene una maniobra de Latchman positiva y la resonancia nos confirma la rotura del ligamento anterior, cruzado anterior, el tratamiento es quirúrgico. Se vive muy mal con un cruzado anterior roto, la inestabilidad de rodilla es muy grande, cosas como saltar un escalón con la rodilla mala primero, el paciente no lo puede hacer porque se cae al suelo, y además es una lesión preartrósica porque permite una movilidad anormal de la tibia y del fémur. Y en estos casos la cirugía es necesaria, y la cirugía, que ya se hace también por vía artroscópica, da unos resultados excelentes, incluso para el retorno a la práctica deportiva otra vez. Ahí tenéis una imagen de cómo se explora la maniobra de Latchman, que recordad tenéis que asociar con rotura del ligamento cruzado anterior cuando la tibia se va sin rebote elástico acompañando la mano del explorador. El segundo tema estrella en partes blandas es el hombro. Y en la patología del hombro tenemos que recordar que hay 4 tendones que forman lo que llamamos el manguito rotador del hombro. Y tenemos que saberlos porque las preguntas MIR tienen 5 respuestas y estos son 4 tendones. Seguro que en algún sitio de la base de datos del Ministerio hay una pregunta que nos dice: de los siguientes señale qué tendón no forma parte del manguito rotador del hombro. Y seguro que no nos van a poner el tendón de Aquiles como tendón diferencial, si nos pondrán alguno que esté en la zona del hombro, probablemente la porción larga del bíceps, que está por ahí, pero que no forma parte del manguito rotador. Los 4 tendones que forman parte del manguito rotador los tenéis en imagen: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Cuando hay una inflamación crónica del manguito rotador, tenemos algo que conocemos con el nombre de síndrome de rozamiento subacromial. El manguito rotador se ha engrosado, después de muchos tratamientos conservadores no mejora, y a veces nos vemos obligados a hacer una descompresión, una ampliación del túnel por el que pasan esos tendones dentro del hombro mediante una técnica artroscópica. Lo que hacemos es comer acromion, ampliar el acromion, que es muy grueso, para crear un túnel suficientemente amplio para que los tendones engrosados no rocen. Si no rozan, van a adelgazarse, van a hacerse más pequeños y vamos a lograr mejorar el cuadro. Cuando los tendones del manguito rotador rozan y rozan y rozan, puede llegar un momento en que por el rozamiento se puedan romper. Y el que más se rompe de todos es el vecino de arriba, el que está rozando con el acromion, que es el supraespinoso. Si es una persona joven, hay que hacer una sutura precoz antes de que se retraigan los cabos. Si es un anciano, no intentamos hacer una sutura directa porque el tendón muestra tal degeneración que cuando lo intentamos juntar con una sutura es como la gelatina y se desgarra. En un anciano tenemos que asumir la pérdida de movilidad, con el paso del tiempo deja de doler el tendón roto, pero es imposible hacer una reparación directa. Para cerrar el bloque de partes blandas, recordad otras patologías frecuentes de partes blandas. En el codo, la epicondilitis, que afecta a los tendones extensores del antebrazo, en el epicóndilo, zona externa del codo, y la epitrocleitis, los tendones flexores del antebrazo que se anclan en la epitroclea. Ambos requieren tratamiento conservador, con rehabilitación, brazaletes, excepcional tener que llegar a la cirugía. La enfermedad de Dupuytren, recordad que afecta al compartimento cubital de la mano, retracción de los tendones de la fascia palmar con secundariamente un acompañamiento de los tendones flexores, pero lo realmente enfermo es de la fascia palmar y produce una mano del predicador o del obispo con el encogimiento del cuarto y quinto dedo. El tratamiento es conservador mientras no haya una gran retracción, pero podemos hacer una cirugía. En casos de gran retracción, la cirugía consiste en hacer una fasciectomía, una extirpación de la fascia enferma que permite estirar la mano. Recordad también la asociación entre enfermedad de Dupuytren y otras 2 enfermedades con nombre propio. La enfermedad de la peyronie en el pene, que es la incurvación del pene por una fibrosis de la fascia de los cuerpos cavernosos del pene, os hablarán en urología de ella, y la enfermedad de Leder-Hose con H intercalada, que afecta o que se manifiesta mediante la fibromatosis de la fascia plantar en el pie. Y surgen nódulos en la fascia plantar que si se desarrollan en zonas de carga y son dolorosos pueden requerir cirugía también.
Aquí tenéis una imagen típica de encogimiento de los dedos en una enfermedad multileve de retracción por esa retracción anómala de la fascia palmar. La rotura del tendón de Aquiles es quizá el último apartado que debemos mencionar. Es una patología cada vez más frecuente porque cada vez hacemos más deporte en una edad más avanzada. El paciente nota como si le hubieran dado una patada o una pedrada, pero cuando se da la vuelta no hay nadie detrás. Y la rotura del tendón de Aquiles es frecuente también en algunos deportistas, en los que el tendón se estira, se rompe. El tratamiento en la mayoría de los adultos jóvenes es un tratamiento quirúrgico para poder aproximar el tendón roto y poder hacer una sutura que permita luego el restablecimiento de la función del tendón de Aquiles que se ha roto.